La semana del terror para mí como youtuber sigue avanzando, ya están llegando los resultados. Constructoras, eléctricas, AFP, embotelladoras. Tenemos un mix variado, así que no perdamos más tiempo. Comencemos. ¿Cómo está toda la gente buena para forrarse en la bolsa? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Las empresas siguen reportando, no paran y por ende yo tampoco. Seguimos con la lectura de los resultados tratando de entender cómo les está yendo a las empresas. Las empresas del día martes ya pasaron a mejor vida, ya estamos con la CENEL, con la Salfa Corp, la FP Habitat, Sokicom, una dividendera que les gusta mucho, Embonor, vamos a ver si le siguen los pasos a la CCU o a la Andina, y Copec, que aquí ya tenemos los datos de CMPC como para tener una idea de cómo le pudo haber ido. Hartas empresas a las cuales tenemos que sacarle bastante juguito, así que no vamos a perder más tiempo, vámonos con el disclaimer. Recuerden, chiquillos, todo lo que les leo, lo que les comparto tiene netamente fines educativos e informativos. Educativos para enseñarles a leer las líneas que hay en estos estados de resultado para que sepan interpretar los números, entiendan lo que están apareciendo en estos informes, e informativo para que entiendan cómo les está yendo a las empresas de su interés. No es para nada objetivo mío tratar de influir en ustedes si es conveniente o no invertir en estas empresas, puesto que los estados trimestrales por sí solos no son suficientes para aquello. Estilo de inversión, horizonte de inversión, margen de seguridad, aversión al riesgo, entendimiento del rubro de la empresa, configuración de la cartera y un montón de otros parámetros más que se me escapan en este momento. Entre todos ellos determinamos si es conveniente o no invertir en las acciones. Los informes trimestrales por sí solos no son suficientes para eso, así que como siempre les digo, sean responsables e inviertan de acuerdo al criterio propio. Dicho el aviso de responsabilidad, vámonos con Salfa Corp. Una Salfa Corp que tenía que reportar la semana anterior, cambió la fecha para esta semana la verdad, y ya vemos los números anualizados y vemos que aumentó ligeramente de un año para otro, marginalmente podríamos decir. Y cuando nos pongamos a leer los detalles vamos a encontrar algunas cosas que nos gustan mucho la verdad. Pero como siempre les digo, aquí estamos viendo el número anualizado, así que partamos por este hecho. Creámosles de momento netamente, no leamos estos estados, creámosle a la utilidad por sí sola, ganando prácticamente 0.25 pesos más, 0.30, a fines prácticos el mismo número. Por lo tanto, viendo el gráfico anualizado de las utilidades, tercer año consecutivo, quizás cuarto si consideramos el 2021, que está en la parte alta de las utilidades, igual como lo hemos visto en otras empresas, las utilidades le crecieron mucho el 2021-2022 y no bajaron más, no salieron más de ahí, lejos, aunque ni tanto, del 2016, 2017, 2018, donde ganaba 10 pesos menos en el año. Por lo tanto, como mirada rápida podríamos decir perfecto, Salfa Corp sigue haciendo las cosas bien. Pero desmembremos un poquitito este número, tratemos de entender cuánto ganó en el trimestre. Y lamentablemente en el razonado no tenemos suerte, están todos los números anualizados, para que no pierdan el tiempo ahí si están buscando números trimestrales. Por lo tanto, aquí lo correcto para tener la claridad de cómo les fue en el cuarto trimestre tendríamos que estar línea a línea del acumulado, restándole aquí del acumulado 9 meses del reporte anterior para entender dónde están los cambios más relevantes. No lo vamos a hacer porque me va a quitar mucho tiempo, así que vamos a hacerla rápida nomás la lectura. Restar la utilidad de 12 meses, restarla con la de 9 meses. Y tenéis que este trimestre, el cuarto trimestre, ganó solamente 17,15 pesos por acción. Yo no sé si eso es harto o poco, así que veámosla en un contexto. Y aquí lo estamos viendo en contexto, la verdad. En la parte baja de lo que ha ganado en los últimos 3 años, en general los beneficios trimestrales de Salfa son bien parejitos, varían entre 18 a 24 pesos. Un poquito más, un poquitito menos. Por lo tanto, estos 17 que ganó en el cuarto trimestre se sitúan en la parte baja, pero muy parecido, tampoco tan escapado de lo que ha venido ganando los últimos trimestres, la verdad. Así que viéndolo desde ese punto de vista, la verdad es que estaría dentro del rango, la verdad. Recuerden que las constructoras son muy difíciles de predecir. Cuando uno ve los estados de resultados, ve los análisis razonados y se va al famoso backlog, tenemos una foto muy clarita para el pasado. Sabemos bien qué proyecto se ganó, cuál licitación se ganó, pero al futuro, Salfa Corp puede estar postulando 10, 20 licitaciones y no tenía idea cuál de ellas se va a ganar. Si se las gana todas, la utilidad se dispara, las ventas se disparan, pero tú no tienes certeza de si se la va a ganar o no. Esa es la complejidad que tienen las constructoras, por eso que son a veces tan explosivas, por eso que los múltiplos a veces son muy bajos, porque no hay certeza aquí. Quizás donde podéis tener un poquitito más de certeza en la parte inmobiliaria, pero hasta por ahí nomás. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que el próximo año se van a vender más o menos viviendas? Ponele que la chuntí me diga un poquitito más, perfecto, ¿cuánto más? ¿Qué tanto le va a costar a Salfa? ¿Qué tipo de cliente tiene? Hay que desmembrar muchos datos y podéis hacer muchas proyecciones y la verdad tenéis muy poco margen para adivinarle. Hay otros rubros que son mucho más predecibles, la verdad, no sé, porque se me ocurren las AFP que son
son parejitas en el tiempo. Tú ya sabéis que crece un poquitito en base a lo que crecen los sueldos, 3, 4, 5%, y listo. Si tú haces una proyección con esos números, te va a dar muy parecido. No así con estas empresas. Ese es el riesgo que tiene inherente este rubro. Por lo tanto, podemos leer la presentación, entenderlo un poco más, un poco menos, pero como les digo, una mirada clara al pasado y una mirada al futuro a ciencia cierta nunca vamos a saber. Mirada rápida a los números de Salfa, la verdad. Fíjate la parte inmobiliaria, fíjate cómo sigue guateando. El EBITDA bajando la mitad, la utilidad no tanto, pero bajando un 32%, vendiendo menos. No es más que la realidad que está atravesando todavía el país con el tema inmobiliario, el tema de la vivienda, las casas, los departamentos, que se están vendiendo muy poco. El negocio de renta inmobiliaria es bastante pequeño, no lo vamos a analizar, pesa muy poco, pero por lo demás también bajando. Si aquí la que se pone la camiseta, la que se lleva todos los números, la que hace que Salfa ahí reluzca, la verdad, es la parte de ingeniería y construcción, la parte que está ligada a la minería, la que desarrolla los proyectos o a la construcción en general, obras públicas puede ser. Fíjate aquí cómo la utilidad te creció un 30% y eso te compensa las otras dos áreas. Y esta mirada ya la hemos visto el año pasado en los trimestres parciales y aquí no vamos a levantar piedras para encontrar una realidad que ya está descubierta. Así que entendiendo que los resultados de Salfa son más o menos parejitos, lo más probable es que las líneas que leamos los diferentes trimestres, en este caso anualizados, vayan todas en la misma línea. Por lo tanto vamos a hacer la lectura para ver más o menos qué está pasando. Y ya me empiezan a aparecer cosas medias raras, porque fíjate aquí la utilidad al final es muy parecido, prácticamente igual, lo cual me llama mucho la atención siendo que estoy vendiendo menos, estoy ingresando menos, quiero decir. Vámonos de arriba para abajo para entender bien esta cuestión. Estoy vendiendo ligeramente más, me cuesta bastante más, eso me comprime el margen bruto. Cuánto vendo menos cuánto me cuesta, al finalmente me queda menos platita en esa patita. Seguimos avanzando. Otros ingresos que ya es una pérdida, a diferencia del año pasado que era positivo. Números menores, no me cambian mucho, la verdad. Costos de distribución disminuyendo súper bien, podrían compensar la parte de los otros ingresos. Hasta ahí vamos bien. Gastos de administración creciendo más o menos un 10% por sobre la inflación, no idóneo, sobre todo cuando está bajando aquí los ingresos por venta. Otras ganancias y pérdida también disminuyendo. Ahí también me lo compensa nuevamente el ítem que acabamos de leer. Ingresos financieros bajando ligeramente, súper bien considerando que bajaron bastante fuerte las tasas. Costos financieros, fíjate también cómo crecen ligeramente ahí con un control bastante bueno de la deuda. Pudiéramos tomarlo como algo positivo. Y finalmente aquí los ajustes contables, método de la participación, ya saben cuánto me anoto por las filiales chiquititas que me llevo en el papel por esa metodología, creciendo bastante. Utilidad por lo demás contable más que platita en sí. Diferencias de cambio que no varió mucho, tampoco un número significativo, y unidades de reajuste que también no pesa mucho y disminuyen. Por lo tanto, aquí veis la ganancia antes de impuestos va muy en línea con lo que vimos la ganancia bruta, los costos operativos que suben un poquito más, un poquitito menos, pero a grandes rasgos más o menos se netean. Por lo tanto, si yo sigo esta lógica, debiera encontrarme aquí un beneficio por acción menor que el año pasado, y no. Y por ende, si ya leímos toda esta línea, ya sabemos dónde está la explicación aquí, los impuestos. Fíjate como el año pasado te pagó 26 fracción por ciento en impuestos, muy cerca del impuesto corporativo, lo que tienen que pagar las empresas, pero este año ya me doy cuenta que están ocupando los impuestos diferidos. ¿Te fijáis como el pago de impuestos que se están anotando en este ejercicio ya va por el orden del 19%? Mirá rápida la nota 32 para entender qué invento están haciendo. Aquí lo tenéis, ¿cierto? El gasto por impuesto corriente, este es el monto real que debieron haber pagado, algunos otros impuestos menores, ¿cierto? Y aquí lo que les decía yo, un saldo positivo de impuestos a su favor, impuestos relativos a la creación y diferencias temporarias. Esos son los famosos, lo que siempre les cuento yo, los impuestos diferidos. Y está bien, lo pueden ocupar, lo pueden hacer, tienen el saldo en el balance para hacerlo. Aquí si te fijáis, aquí está la diferencia de que parten del 27% y aquí están todas las restas que van haciendo que finalmente le hacen disminuir la carga impositiva del ejercicio. Aquí lo tienes escrito en lenguaje de contadores, efecto impositivo de ingresos no deducibles impositivamente, resultado de inversión SR, no tengo idea qué son esas siglas, y mayor valor de la inversión. Ya, ajustes tributarios que existen, que lo hacen y si bien son un poco difíciles de entender, sabemos que están. Hay que vivir con ellos, saber que a veces van a haber trimestres donde no se aplique y a veces van a haber trimestres donde lo apliquen. Por lo tanto, buenos números de Salfa, un pelín maquillados por el tema de los impuestos, de no ser por eso serían ligeramente más bajos y mirándolo en el contexto más amplio, no es un número malo. El que sí se nota un poquitito más malo son los flujos. Los flujos no mienten. Y fíjate aquí cómo te disminuyeron los flujos prácticamente a la mitad del año pasado. Oye Lucho, pero ¿por qué están manipulando acaso los números en el estado de resultados?
bueno, no necesariamente. Esto no se lo expliqué en el video pasado en Tricot y se lo explico ahora con Salfa Corp. En el ejercicio, este año puede que se hayan anotado un beneficio de cierto contrato por, no sé, me invento, 100 millones de dólares, pero puede que sea un contrato que se va pagando en ciertas fechas, en ciertos periodos, no sé, pues a 3 años quizás. Entonces se lo anotan en el año 1, pero va a ser pagadero los siguientes 2-3 años. Por lo tanto, en el año 1 se anota lo que efectivamente le llegó. En este caso, no sé, pues me invento 33 millones de dólares, un tercio. Por eso siempre les digo que idealmente estos estados, el de flujo y el de resultados, vayan más o menos en la misma línea para que sea más fácil la lectura. No tiene por qué ser así, a veces se dan discordancias, pero en el largo plazo los dos números tienen que llegar al mismo valor, pero para que entiendan por qué pueden darse esas diferencias. Por lo tanto, es un número a priori que parece malo, sí, pero entendiendo la naturaleza de por qué puede pasar, tenéis que tener paciencia e ir viendo cómo se dan los siguientes ejercicios. Entonces, ya sea que lo mires como el flujo de la operación neta o después de los gastos, en este caso de dividendos e intereses, que no me gusta mucho que vayan para acá, sería ideal que estuvieran aquí abajo en la financiación, da lo mismo como lo mire, el flujo es negativo, inferior al año pasado, quiero decir. Entonces, tomemos este número, los 53.000, antes de los intereses de los impuestos, a pesar de que debiéramos restarle los impuestos, 43.000, ¿cubren o no cubren el CAPEX? Y eso lo vemos como siempre en el flujo de la inversión, y aquí tenemos varios ítems, propiedades, planta y equipo, que por algún motivo es, porque vendieron, por eso es positivo. Aquí está el CAPEX, menos 3.000 millones de pesos. Y activos si consideramos exclusivamente este como CAPEX, le sobra el flujo operativo para cubrirlo, pero también hay otras salidas que pudiéramos considerar como CAPEX, como por ejemplo, flujo a los préstamos de sociedades compartidas no controladoras, nota 15,2, ¿qué es esa cuestión? No, aquí tenía un chorizo bien inentendible, pero en el fondo son las diferentes filiales que tiene Salfa Corp que seguramente les va pasando plata para que se desarrollen. No sé, pero aunque consideráramos todas estas líneas, esta que les estoy marcando a continuación, como CAPEX, aún así serían cubiertos por el flujo por la operación. Por lo tanto, Salfa está lejos de estar en una operación deficiente, queda con números positivos, con flujo de caja libre positivo. Sería conveniente aplicar varias fórmulas para ver qué nos dice cada una. Por ejemplo, estas compras de activos de largo plazo, que a priori era harta plata, pudiera ser que se compraron un fondo mutuo, tiraron la plata a un depósito a plazo, no necesariamente algo malo. Por eso hay que saber qué líneas de acá vamos sacando, ¿no? Y finalmente la financiación que tenemos. Emitieron bonos por 19.000 millones de pesos y pagaron por 29.000. Perfecto. Achicando la deuda en bonos. Pidieron 234.000 en préstamos bancarios y pagaron 186.000. Agrandaron la deuda bancaria. Y los importes del factoring, que no tengo idea bien qué será eso, ChatGPT me imagino que te responderá bien, prácticamente se netió. Mirando los valores de los bonos y de la deuda bancaria, finalmente se endeudó un poquitito más Salfa. Y fíjate aquí, se me está escapando, pagando más en pasivo, en arrendamientos, que esto también deberías considerarlo en el cálculo del flujo de caja libre, restarlo acá del flujo operativo, porque tú para operar tus negocios necesitáis tener lo que pone arrendado, que es donde tenéis las maquinarias, qué sé yo, donde realizáis tus labores, y ahí se te van achicando los números, la verdad. Y una caja al final del día bien parecida al año anterior. No encuentro malos los resultados de Salfa. Ya los del año pasado eran buenos y como estos son muy similares, podríamos encontrarlo prácticamente igual. El tema es que el año pasado Salfa la teníamos en 550, 500 aprox y ahora la tenemos encumbrada más o menos a los 650. Margen de seguridad se va achicando, el espacio para comprar barato se nos va achicando, va aumentando el riesgo y son cosas que tiene el mercado que te premia, te hace subir la valoración en bolsa, o siendo que estoy ganando lo mismo y un poquitito menos, y siendo que el key, la deuda financiera neta EBITDA, te está aumentando respecto al año anterior. Cuando el mercado está alcista, la gente se olvida de todos estos detalles, no los considera. Ustedes no sean así, consideren todos los factores. Y como siempre les digo con las constructoras, lo mejor es el Enterprise Value EBITDA que nos considera la deuda. Idealmente también sacar el flujo de caja libre, pero por sobre todo entender bien el negocio. Y hoy en día la tienes en 9 veces, 9,2. Puede que este múltiplo suba ligeramente donde baja ahora los beneficios. En este caso bajó el EBITDA, por ende si bajó el EBITDA me va a subir un poquitito el múltiplo. Puede que suba a 9,4, 9,5, no lo sé, habría que hacer el cálculo fino. Y este es el historial de los últimos 10 años y un poquitito más. ¿Cuál creen que es usted el múltiplo justo para Salfa Corp? ¿Los 15, 16 veces que se pagaron en 2017, los 8 que se pagó ahora hace no mucho en los años de pandemia, los 12, 10 que se pagaban en 2013 o 2014 cuando la actividad minera estaba cayendo. ¿Cuál creen que vaya a ser la situación de aquí a los próximos años con la minería, con la actividad, la construcción, los servicios, que justifique el múltiplo que estamos viendo acá? Es difícil, la verdad. Es difícil porque, por lo que les digo, tú no sabéis cuál va a ser finalmente el backlog futuro de Salfa y por ende cuáles van a ser los beneficios futuros. Así que buenos los resultados de Salfa, pero como siempre, una constructora muy difícil de predecir su futuro. Continuamos con esta lectura y pasamos a las eléctricas. Vámonos primero con la Enel Generación, porque dentro de Enel Chile está Enel Generación, por eso es importante entender esta primero. Y cuando veí el estado de resultado con una portada tan elaborada, tan bonita,
ya como que siento que vienen cosas más o menos nomás. Una Enel Generación que la venía rompiendo, era que quizás la mejor eléctrica del año, y cuando vemos el número anualizado, ¿qué pasó? Finalmente fue menor que el año 2023, perdón. Por suerte aquí en el estado razonado tenemos este estado detallado con una letra horrible, pero es lo que tenemos. Tenemos aquí las cifras trimestrales. Le hice todo el zoom posible para que se vea lo más legible. Y claro, pues, vámonos a la parte final. Primero, antes de leer los números. Fíjate cómo el beneficio por acción en el trimestre bajó bastante respecto al comparable anterior. Un 78% de bajada. 6,3 pesos por acción en el trimestre. ¿Es harto o es poco? Aquí lo estamos viendo en TIKR y te das cuenta rápidamente que es el más bajo del año. El segundo más bajo desde 2022, septiembre, a un mes con pérdida. Por lo tanto, podríamos decir que Enel Generación perdió un poquito la racha de los buenos resultados que venía trayendo desde septiembre del 2023. Por lo tanto, un trimestre quizá algo flojo, pero como le había ido tan bien en los primeros trimestres, finalmente tuvo un resultado bastante destacable, similar al año anterior, sí, pero no podríamos decir que fue un mal año, la verdad. Antes de leer los números en sí, si seguimos analizando el razonado, podemos encontrar un poco la explicación para saber por qué el cuarto trimestre fue tan flojo. Menores ventas de energía debido a una pérdida extraordinaria, ya estamos encontrando explicación, producto de la discontinuidad de la cobertura contable asociada a ingresos directamente vinculados al US dólar. Aquí está raro este ítem, la verdad, pero creo entenderlo. Vamos a ver los estados de resultados, a ver si me aparece ahí, porque lo que es el negocio en sí parece que le fue bastante bien, o sea, tuvieron más ventas físicas, a clientes regulados principalmente, efecto positivo en pesos chilenos, mayores ingresos por cobertura por el tipo de cambio, menores ventas en comercialización de gas, pero el número es prácticamente el mismo, eso no fue lo que le afectó mucho. No sé, aquí te explica prácticamente cada una de las líneas que vamos a leer ahora nosotros de forma individual, pero pareciera ser que la razón principal es la que leímos en un principio. Veamos si llegamos a la misma conclusión. Entonces, ¿qué tenemos? Margen de contribución disminuyendo un 65%. Aquí ya viene al tiro la explicación. De aquí para abajo, aunque se mantenga todo, ya sabéis que lo que generó el negocio fue bajo. Y te bajaron los ingresos, un 28%, un 25% en el global. Aumentaron los costos de esa energía. Aquí tenía el provisionamiento, pero tampoco es un número tan relevante. Aquí principalmente viene porque vendieron menos energía y les costó más. Se les comprimió mucho el margen. En el razonado lamentablemente no tenemos nota, y si nos vamos al estado de resultados, aquí sí tenemos la nota, pero aquí está lamentablemente anualizado. No sé si encontremos tanto detalle. Echemos una miradita rápida aquí a la nota 26. Aquí tiene un texto que me da exactamente la misma explicación que vimos en el razonado, pero no logro identificarlo numéricamente en el punto 26, ya sea en las ventas como en los costos. Porque si te fijas aquí, la venta de energía aumentó ligeramente, disminuyó la venta de gas, otros servicios son un monto insignificante, no pesan mucho, entonces las ventas te bajan ligeramente, otros ingresos también no son tan significativos, te disminuyen, sí. No sé, toca quizás verlo con más calma o simplemente creerle a estos viejos sobre el punto que nos están diciendo acá. Quizás estas coberturas contables están implícitas dentro de las ventas, no lo sé, toca verlo con más calma, la verdad. Lo cierto es que de aquí para abajo, después del margen de contribución, quizás va a adornar la información, porque lo principal, el núcleo es este, que se generó menos ingresos por la compra-venta, porque el gasto en personal es menor y más o menos se mantiene. De hecho, disminuyó en el trimestre. Depreciación y amortización es muy parejito, este ítem se mantiene. Fíjate aquí como el resultado operacional ya te bajó un 77%. Aquí los números seguramente vienen ayudados, aunque ni tanto, por la parte financiera. O sea, fíjate cómo bajaron de un trimestre a otro comparable los ingresos financieros. Por suerte bajó harto la deuda también, súper bien ahí. Y tenéis diferencias de cambio que le pegaron un poquitito más. Pero sumando, restando y como sale aquí, un resultado financiero negativo. Más que nada por los temas contables, así que no es tanto de cuidar. Un trimestre bien flojito, la verdad. Vamos a ver claramente las coberturas, los flujos de caja, pero no las logro identificar, como les digo, en el estado de resultado. Quedé picado donde no pillé la explicación de por qué bajó tanto la utilidad. Insisto, debe estar aquí de forma implícita en alguno de estos puntos. Si seguimos con la mirada anual, si bien el trimestre fue flojo, los 3 primeros trimestres habían sido muy fuertes, por eso el margen de contribución sigue siendo mayor respecto al año anterior. Lo mismo que leímos rápidamente en el trimestre, los gastos por empleado, depreciación de amortización se mantienen, son parejitos, no te cambian mucho. Por eso que se mantiene aquí en el resultado por la explotación o resultado operativo la subida que tenemos acá en el margen bruto. Así como bajaron los costos financieros en el trimestre, también bajaron en el año y bajaron bastante, súper bien. Los ingresos financieros también bajaron, una compensa a la otra lamentablemente. Tiene harto efecto moneda aquí contable por el tema de la moneda extranjera.
que este punto por sí solo quizás me da vuelta el resultado entre el resultado operativo al resultado antes de impuestos. Fíjate, aquí es mayor y el del 2023 es menor, y aquí al revés, la parte financiera contable del 2023 le ayudó mucho más que el 2024, y que luego del correspondiente pago de impuestos llegáis a estos números que finalmente vimos abajo. Antes de ir al estado de flujo, veamos este número anualizado. ¿Es harto o es poco? 59,8, casi 60, muy similar al año anterior, lejos del 2022, pero también lejos de los años anteriores, del 2016 al 2020. Por lo tanto, si eres un poco exigente, sí, quizás quedáis con gusto a poco, pero entendiendo cómo lo ha hecho bien la empresa en los últimos años, manteniendo esa tremenda utilidad, bastante bien. Ya, y si nos vamos a los estados de flujo, que recuerden, los vemos solamente anualizados, ya te vuelve un poquito el alma al cuerpo, porque fíjate aquí el tremendo número de flujo por la operación, prácticamente casi el doble que el año pasado, mucha platita que le entró a Enel Generación. Luego en el flujo por la inversión, fíjate aquí el CAPEX muy parejito de un año para otro y cubierto de sobra por el flujo por la operación, súper bien. El resto de ítems no me afectan mucho, la verdad, y lo que les digo, esto de los préstamos con entidades relacionadas que pareciera ser compra y venta de energía, uno se entrega con el otro, así que podemos ignorarlo momentáneamente, no te afectan mucho. Lo mismo en la financiación, tenía exactamente el mismo efecto. En la 9.1 seguramente te explica qué pasó ahí. Pagando la deuda, pagó 400 mil millones de deuda vieja y no pidió deuda nueva. Esa es la explicación de por qué te bajaron tanto los intereses. Súper bien ahí en el Generación, a pesar de que en el estado de flujo vemos más o menos el mismo gasto. Quizás en los próximos ejercicios ya se empieza a notar una bajada también en el pago de intereses, pagando mucho dividendo donde ganó tanta plata. Y aquí tampoco veo el tema de las coberturas, que generalmente sale por aquí. Aquí tenía un pequeño ítem de cobertura, ¿cierto? Derivados de contratos futuros, pero son montos menores. No sé, no me termino de comprar después de leer esto, después de leer el estado de flujo, no me termino de comprar esto de la discontinuidad de las coberturas contables. Para mí es tan simple como que vendieron menos y les costó un poquitito más, se les comprimió el margen en el trimestre. Eso es lo que me dicen al menos los números. Y el estado de flujo potente generó una cantidad de plata, achicó la deuda, pagó un buen dividendo, le sigue dando muy buen flujo al final del ejercicio. Sí, fue un trimestre flojo, la verdad, para Enel Generación, pero en promedio fue un año bastante bueno, debido a que el año pasado ya había sido bueno. Entonces que repita lo del año pasado, súper bien. Y esto lo grabo el día siguiente, ya un poquito más digerido los números. Primero, antes de ver la valoración, vemos que junto con la presentación de resultados, Enel Generación mandó un hecho esencial en donde anunció el pago de un dividendo, en donde va a pagar finalmente el 70% de las utilidades para terminar el definitivo por 33 pesos, y además va a mandar uno de 14 adicional. Entre los dos hacen como un dividendo de 40, 50 pesos, 48 por ahí creo que era. Una barbaridad, la verdad. Eso explica principalmente por qué la acción se disparó en bolsa este jueves 27 que estoy grabando. Llegó a subir como un 10%, pero ya después se calmó un poquitito a los 430 y algo. Oye, y antes de ver la valoración les quiero mostrar algo. Cuando veamos el gráfico por ratio PER, vamos a encontrar que está un poquito distorsionado en la parte del 2020 y el 2021, y tiene que ver con estas bajadas de las utilidades. Cuando te baja mucho la utilidad, si bien generalmente también te baja el precio, los múltiplos se te disparan y se distorsionan. Por eso tenemos que entenderlo bien, ir acotándolo para tener una lectura más clara. Entonces, si se fijan, tenemos un PER más o menos parejito en el tiempo. Hay una distorsión aquí en 2016 y también la vamos a ver en el 2020 aquí, que no se alcanza a ver por la magnitud. Pero si yo hago la magia de ir acotando y ya empezamos a ver más o menos los múltiplos razonables de este tipo de empresas, vemos que del 2009 al 2015, un Chile que ya no existe mucho, se llegó a pagar por Enel Generación 10 veces en el peor de los casos. Más o menos 14, 15 en promedio, 30 veces. Seguramente aquí hubo un bajón en la utilidad. Esta subida importante me acusa que hubo una bajada de la utilidad y por ende se expandió el múltiplo y después se fue ajustando, se fue normalizando. Debe haber bajado la empresa en el tiempo, el precio quiero decir, y la tuvimos hasta 20 veces, ¿ok? Si lo seguimos acotando ahora del 2016 hasta el día de hoy, sí, yo creo que podemos hacerlo. Fíjate como del 2016 al 2020 también 9 veces, 11 veces, pic de 13 veces, anda en ese orden, 10, un poco más, un poco menos. 2020-2021, la distorsión en el múltiplo PER por donde bajaron tanto las utilidades, de hecho aquí tenía un PER negativo, hubo pérdidas en el 2021 al parecer. 2021 para el 2024 vemos que más o menos se trató de ir estabilizando y ahí la tenéis más o menos, fíjate que fue desde los 6 veces hasta más o menos los 10, 11 veces, y como empezó a reportar muy buenos resultados, el ratio PER fue ajustándose a la baja, ha ido subiendo, por ende ha ido subiendo el precio de la acción, pero siempre a la baja. Hoy en día lo tenía en 4.63
3, lo que me indica TIKR, pero aquí tenemos que tener en consideraciones dos cosas. Primero, que todavía no están integrados los datos del último trimestre, y segundo, las normalizaciones. Eso es lo más importante para ver cuál es el P real. ¿Por qué les digo esto? Vamos a calcularlo manual para que lo entiendan. Hoy en día, después de la tremenda subida, en él la tenemos cotizando más o menos 435 pesos por acción. Si lo dividimos por la utilidad por acción que nos dice el estado de resultados, tal cual, no normalizamos nada, le creamos números que sabemos que está afectado por efectos contables, tendríamos que dividir esos 435 que más o menos cotiza hoy en día por los 59.86. Por lo tanto, tenía en él generación con un ratio PER, de acuerdo al beneficio que le estamos creyendo, de 7,2 veces. Ya, ahí ustedes me dirán si es caro o barato de acuerdo a la realidad actual de Enel Generación. Pero, recuerden, podemos normalizar rápidamente este número si le hacemos caso al texto que está aquí, aislando el efecto contable que nos dice en él. Por lo tanto, el beneficio estaría calculado en base a esos 655, no los 502 que nos sale aquí. Al hacer esa división te da un número un poquitito menos de 80 pesos por acción. Era 79,8 si me apuráis, voy a poner 79,5, lo voy a tirar un poquito a la baja. Entonces ahí la historia te cambia un poquitito. El ratio PER con beneficios normalizados ya estaríamos en el orden del 5,4 veces. ¿Les es barato? ¿Les es caro en base al historial que acabamos de ver en Enel? Esa respuesta va a depender de cuál Chile creen que tengamos en el siguiente año o en el presente año. El Chile de antes, un Chile intermedio, un Chile entusiasmado con el mercado, está muy metido con el tema de la política, cómo le va a ir a la propia Enel Generación en el año. Todas esas cosas me van a determinar qué múltiplo va a pagar el mercado por Enel Generación. No es una certeza a día de hoy. Ahí nosotros tenemos que hacer nuestras estimaciones y pensar, yo creo que esta cuestión va a ir a un PER tanto, y con los beneficios entonces yo creo que va a ir a un precio tanto. Yo lo tengo súper claro, no se los puedo compartir lamentablemente, pero por ahí va el tema, para que ustedes agarren servilleta y hoja de papel y hagan sus cálculos. Así que resultados normalitos si tomamos el número final de Enel Generación, resultados muy buenos si normalizamos, quitamos el efecto contable y sobre todo lo entendemos. Vámonos con el papi de Enel Generación, que sería Enel Chile, y ya a raíz de los resultados que vimos de Enel Generación podemos estar claro que los resultados van a ser muy similares y ¿qué pasó aquí? La, ¿estoy viendo bien o no estoy viendo bien? Pues fíjate como el 2022, 18 pesos, 9 pesos el 2023, y ahora que me estáis diciendo que ganó 2 pesos por acción. Ay caray, aquí no solamente le pegó en el Generación, algo más pasó aquí. Vámonos rápidamente al razonado a leer a ver si encontramos alguna explicación, porque la bajada fue brutal. O sea, estamos viendo los resultados trimestrales. Ganó 2 pesos el primer trimestre, ganó 1,47 el segundo trimestre, 2,42 el tercer trimestre, o sea, tenía un acumulado más o menos de casi 6 pesos por acción, y finalmente en el año me anotáis aquí 2,1. Me estáis diciendo que en el cuarto trimestre tuviste una pérdida de 4 pesos. Vamos a verlo con más calma, pero todo apunta que para allá va el tema. Me parte partiendo por el año completo, disminución del 77% del resultado. También me da la explicación de la discontinuidad de las coberturas contables, producto del cambio de moneda funcional de Enel Generación. Pudiera comprarle esto del tema contable que no implica una salida de caja a raíz del estado de flujos que acabamos de leer en Enel Generación. Ya vamos a ver el de Enel Chile. A nivel trimestral, registró una pérdida, en efecto, que se explica por la discontinuidad de las coberturas contables producto del cambio de moneda funcional. La misma explicación, o sea, me estáis diciendo que son temas contables. Me está diciendo que no me tengo que asustar de estos 2 pesos por acción del año, que implican un menos 4 en el trimestre, porque son efectos contables. En el estado de flujo debiéramos ver otras fotos. Vamos a ver si es así. Al aislar los efectos contables de la moneda funcional y la venta de un activo, Arcadia Generación, me está diciendo que el beneficio neto creció un 22%. O sea, lo que me está diciendo aquí en el Generación que tenemos que normalizar, tenemos que limpiarlo de estos efectos contables que me hacen ver el número muy feo, la verdad. Al aplicar el mismo criterio en los resultados trimestrales, el beneficio neto disminuyó, sí, pero un 17%. O sea, disminuyó, fue menos plata, pero no tanto. Y si el trimestre comparable fueron 5 pesos y le quitamos el 17%, es más o menos un peso menos. O sea, normalizado, este trimestre ganó 4 pesos por acción, ya el número no es tan feo. Y 4 más los 6 acumulados tendríamos normalizado una utilidad de 10 pesos por acción más o menos. Número muy de servilleta, muy a la rápida lo estoy calculando. Y ahí ya no es tan feo el número de Enel. Aquí los invito a leer con calma este razonado. Tenía harto que leer, la verdad, sobre todo con este tema contable que nos están presentando. Miremos rápidamente el estado anualizado, que aquí, insisto, igual que en Enel Generación, no encuentro dónde está el famoso efecto contable.
me parece que está implícito aquí en las compras-ventas. Te bajaron los ingresos, los costos más o menos se mantienen, por lo tanto se te comprime el margen de contribución o la ganancia bruta. Luego los otros gastos operacionales, qué sé yo, los gastos por empleado disminuyendo ligeramente, depreciación y amortización aumenta, y esto lo podemos acercar bastante a lo que es CAPEX de mantención y es cubierto por el margen de contribución, así que súper bien. Pérdidas contables, pero que tiene que ver con otro sobreactivos financieros y son montos menores que no me explican mucho lo que me dicen en el razonado y andan por ahí con los años anteriores, no va por ahí lo que me explican en el razonado. Otros gastos de otra naturaleza también, fíjate cómo se mantiene, no va la explicación por ahí, que se te comprime aquí el resultado de la explotación o la ganancia operacional, va de la mano con que aquí te disminuyó el margen bruto, que te disminuyeron aquí los ingresos. Nota 28, veamos si aquí hay una explicación mejor. Ya, aquí creo que la encontré, efectivamente está medio implícito. ¿Por qué lo encontré? Porque aquí está el número 1. Y viendo aquí este cuadro, fíjate, por clientes regulados, número 1, aquí lo estamos viendo, y aquí fue donde me bajó mucho los ingresos por venta. Porque el resto de ítems te subieron, más o menos se mantienen, no cambian mucho. Este ítem de acá, clientes no regulados, ahí está la explicación, fíjate que aquí es lo que me dice. Por lo que leíamos también en Enel Generación, las coberturas contables. Ya, perfecto, ya encontramos el meollo del asunto. Y seguramente ahora en el estado de flujo, como estos contables no se va a traspasar y vamos a ver lo mismo que en Enel Generación, un muy buen estado de flujo. No saben cómo me volvió el alma al cuerpo, está picado que no voy a encontrar la razón de por qué bajó tanto esta cuestión. Oye, ya, ahora que sabemos bien dónde está el tema, ya, se comprimieron los números por el efecto contable, te disminuyó el margen de contribución, esto más o menos se te mantiene, crece un poco más, un poco menos, pero esta bajada del resultado operacional tiene que ver con el efecto contable que está implícito aquí en el tema de las ventas. Perfecto, ahora lo entendemos bien y por ende entendemos mejor en el generación, que debe ser lo mismo. ¿Qué tenemos luego? Ingreso financiero disminuyendo, igual que en el generación por la bajada de tasas, costo financiero también bajando, seguramente porque se anotaron la parte de la deuda que rebajó en el generación. No bajó en tanta proporción como en el generación, pero bajó igual. Diferencias de cambio, ajuste por moneda, que le pegó bastante también este año. No necesariamente implica salida de caja, y unidades de reajuste que le suman. Esta compensa el tema de la moneda extranjera, pero como les digo, son de temas contables que no implican salida de caja. Entonces, obviamente, como me bajó la tremenda utilidad, también me bajó el pago de impuestos y quedamos con esta utilidad chiquitita. Así que en teoría malos los resultados, como les dije, calculé este número a la rápida, quitando el efecto contable, como lo hice no me acuerdo, retrocedan el video, ahí tengo la explicación. Normalizado esto debiera ser más o menos como 10 pesos por acción, un poquitito más que el año pasado, que es un poco lo mismo que nos está diciendo la empresa en el razonado, que aislando lo hecho el beneficio neto creció, ¿ya? Así que para recuperar el alma al cuerpo con lo Enel Generación, ahí los que tengan Enel, que me imagino que deben estar, pero con depresión con ese número, calma, tiza. Fíjate que los flujos por la operación, donde no hay efectos contables, donde aquí está la platita, fíjate cómo se duplicó. Igual lo mismo que veíamos en Enel Generación, manteniéndose respecto al año anterior, menos que el 2022, totalmente cubierto por el flujo por la operación, te queda mucha platita ahí. Tenía otros montos que no son relevantes, que no te van a cambiar mucho. Estos 1.500 billones de pesos menos estos 680.000, te quedan más o menos unos 700 y fracción. Hice con esos 700. De partida achiqué la deuda, igual como lo veíamos en Enel Generación. Seguramente el proporcional de Enel Generación, de hecho, pidió solamente 450.000 billones en deuda nueva y pagó mucho más, 750.000, perfecto, achicó la deuda. Estos pagos con relacionada ahí que más o menos se netean con esto, a veces quedan saldos más, saldos menos, léanse el 6F para que entiendan bien de qué estamos hablando. Harto dividendo a raíz de la plata que están ganando. Fíjate cómo los intereses finalmente están aumentando aquí. Recuérdense que Enel no solamente tiene Enel Generación, tiene otras filiales también, como la parte de la energía renovable que van metido aquí, entonces no necesariamente tienen que ir en la misma línea. Aquí el negocio es un poquitito más grande. Entonces, como bien pedí deuda nueva, pero aún así pagué más deuda vieja, ya se me fueron más o menos 300.000 millones de los que me habían quedado aquí arriba, lo que les había dicho, me quedan 400.000, y de esos 400.000 se me fueron también 100 entre la diferencia entre lo que le prestan a la entidad relacionada y lo que reciben. ¿Sabes qué? Mejor veamos la 6F para entender mejor ese ítem. No, y aquí está un poquito difícil porque tenéis muchos temas por ver. No voy a terminar de entender cuál es cuál, no está especificado por lo demás. Aquí hay que quedarse finalmente para hacer la mirada simple, que tenía un muy buen flujo de la operación, te cubre muy bien el CAPEX y otras obligaciones menores, te permite disminuir aquí la deuda, te permite cubrir la diferencia aquí en los préstamos con entidades relacionadas que me sale acá, te permite pagar buenos dividendos, te permite seguir pagando los intereses de la deuda y te sigue quedando una buena posición de caja. Me parecen buenos los números de Enel, la verdad, en línea con el año pasado, lejos del 2022 donde ganó mucha plata, la verdad.
pero acuérdense, normalizado 10 pesos por acción en el 2024, 2 pesos si consideramos el efecto contable, en línea pues con el 2023, bastante mejor que lo del 2016 al 2021, la verdad. Por lo tanto, aquí, ojo, cuando vean la valoración por Radio PR, EV-Vital, da lo mismo el múltiplo que agarren, tengan mucho cuidado porque la valoración no entiende de ajustes de normalizaciones, te va a tomar la utilidad que es. Por lo tanto, el múltiplo, cuando lo calculen en el último tiempo, como te bajó tanta la utilidad, el múltiplo se te va a disparar. No tengo idea cuánto va a quedar, pero ya no va a ser 5 veces que me sale aquí en TIKR. Entonces va a parecer que está a un múltiplo mayor, cara incluso si lo vemos con su histórico, no sé cuál es el histórico en él, 2017 9 veces, aquí lo acoté para que se vea un poquitito más claro, del 2017 al 2020 10 veces, un poco más, un poco menos. Luego tenía el tema de la pandemia que se distorsionaron mucho las utilidades, ¿cierto? No está muy normalizado donde varió tanto las utilidades, no sé si sea muy útil ver el ratio PER. Veamos el Enterprise Value EBITDA, este es un poquitito más estable. Fíjense cuánto cotizado en el tiempo en el Chile, más o menos unas 7, 8 veces, y hoy en día la tienes en 7. Y como seguramente va a bajar el EBITDA, en efecto, aquí te lo está diciendo que el EBITDA va a bajar un 30%, el múltiplo también va a tender a irse para arriba por esta bajada del EBITDA, siempre y cuando el precio de la cotización no haga algo muy, muy raro. Entonces, hagan los cálculos manuales, normalicen, entiendan bien la naturaleza de los números y ahí van a llegar a una valoración correcta. Tomen esto muy referencial, pero no como que esté escrito en piedra. Es un punto de partida, pero requiere aquí que hagamos la pega manual a raíz de estos efectos contables. Así que a diferencia de lo que puedan pensar la mayoría, me encuentro buenos los resultados de Enel generación anuales, bastante similar a lo del año pasado, así que no, me parece bien. Cuidado nomás, como les digo, con los temas contables. Seguimos con Embonor, la última embotelladora. Ya había reportado CCU y Landina, un Embonor que había tenido los 2 últimos trimestres bastante flojo, por no decir malito, mientras la CCU y Landina brillaban, o al menos le iba bien. Embonor estaba guateando y tenemos una pequeña sorpresa aquí, ganó 5 pesos más que el año pasado, 5 pesos por acción, 3.000 millones de pesos más. A priori me parece que tuvo un muy buen trimestre, ¿eh? En el estado razonado que siempre nos presentan los números trimestrales, lamentablemente solo lo hace anualizado, así que nos toca hacer la resta de toda la vida. Y es tan simple como que ganó 145,41 en 12 meses y le restamos los 65,17 que tenía acumulados a 9 meses, ganó en el trimestre 80,24 pesos por acción. Ya te digo, muy muy buenos resultados. Y aquí lo estamos viendo en el contexto de por qué les digo eso. El mejor trimestre de la Embonor en los 5 años que estoy viendo aquí acumulados. O sea, fíjate, ¿cuál fue el mejor trimestre en 2022? 64 y fracción. Y ahora te ganó 80 pesos. O sea, con este número, la Embonor se sacude un poco de los 2 últimos trimestres malitos que tuvo y se pone al día. Se pone al día lo suficiente para terminar con un año mejor que el año anterior. Veamos este número anualizado para ver qué tan bueno es. 145 pesos, ¿cierto? Todavía no están cargados los datos en TIKR, ligeramente mayor que el 2023, ya lo veíamos, pero aún lejos de los mejores números en 2021 y 2022. También lejos de los años del 2016 al 2020, donde estaba bajo los 100 pesos por acción de utilidad. Así que ahí ustedes me dirán si lo encuentran bueno o lo encuentran malo estos resultados. Tenemos para todos los gustos, creo yo. Así que vamos a ocupar el razonado anualizado para ver las variaciones porcentuales que aquí nos ayudan a tener una mejor visión, para ver más o menos cómo quedó este tema. No podemos hacer esta lectura trimestral porque tendríamos que estar línea a línea haciendo la resta para ver cómo le fue y sería un poquito tedioso. Sí podemos tener claro, en base a la utilidad que acabamos de ver, tuvo un trimestre más o menos, el primero, 2 trimestres muy malos, el segundo y el tercero, y un cuarto muy muy bueno. Ese promedio es lo que vamos a leer a continuación. Ingresos subiendo más o menos un 11%, pero en la misma cuantía creciendo los costos. Por lo tanto, como todos estos parejitos, la ganancia bruta crece un 10%. Hasta ahí, súper bien. Costos de distribución sigue subiendo a un ritmo bastante acelerado, más que en lo que crecieron las ventas, 11,3%, por poquito sí, lejos de la inflación que yo siempre les digo que por ahí va el tema. No, miento, esos son los gastos de administración, aquí está, que también creciendo más que la inflación, pero no tanto como este 11,3. Esto eran los costos de distribución, perdón. Y esto lo venimos leyendo hace muchos estados de resultados, si me apuráis, del año antepasado, del 2023 incluso, nota 26, en donde prácticamente crecen todas las líneas. Mano de obra 10%, publicidad también otro 10%, fletes, un poquito menos del 10%, depreciación, aquí esto es más contable pero también creciendo, y este crecimiento lo pudiéramos asociar a que está haciendo bastante inversión la Embonor, y como les digo, es no monetario, no es platita que se te va, es contable, y otros que aquí no tenemos detalle, ahí en otros puede ser cualquier cosa, la verdad. Lo he dicho en otros videos y lo vuelvo a repetir, cuando los números son buenos, cuando crecen mucho las ventas, los números son azules, estos costos de distribución o de administración que te crezcan
pasan más o menos piola. Cuando los trimestres son malos, como los dos últimos anteriores, te bajan las ventas, te siguen subiendo estos costos, se te comprimen los márgenes y finalmente la ganancia es nula o incluso negativa. Ahí es cuando se sienten mucho estos números. Ahora se perdonan porque tuvo un excelente cuarto trimestre, pero no deja de estar ahí siendo un poquitito excesivo que sea tan constante esta crecida, sobre todo cuando hemos visto que en la CCU y en la Andina este número está mucho mejor controlado. Pequeños detalles que tienen que tener en cuenta. Otra ganancia que también aumentó bastante, no va a pesar tanto en el resultado global, pero que también te pega, y llegáis a este resultado operacional, subiendo un 8,9% en línea con lo que te creció aquí el negocio en sí. Ingreso financiero, mira, fíjate tú, subiendo, siendo que han bajado las tasas de interés, seguramente tienen más plata ahí guardadita en caja. Costos financieros lamentablemente subiendo casi un 20%, un poquitito harto la verdad. Y efectos contables que se mantienen más o menos en la misma cuantía que el año pasado, que como les digo, son contables, no es monetario, no es platita que se va, que no tienen mucho control por lo demás y no te cambian mucho la foto para el resultado antes de impuestos. Y si nos fijamos aquí en el tema de impuestos, ganaron un poquitito más, por ende pagaron un poquitito más. Y aquí, como los números están muy cerca de la base 100, ya nos damos cuenta que están pagando más o menos el 27%. Así que un número bastante limpio, digamos, tributariamente. Así que sí, pues, aquí llegamos a la utilidad. Vámonos al otro lado para que lo veamos por acción, de 145 pesos por acción. Bastante limpia. Si vieron mis videos de los trimestres consecutivos, ya pudimos hacer el análisis y es lo que les dije. Uno más o menos, dos malos y este último muy bueno. Ese fue el promedio en general. Y si nos vamos al estado de flujo, 3/4 partes de lo mismo. O sea, fíjate el flujo operativo prácticamente manteniéndose. Si en el estado de resultados los ingresos eran un poquitito mayor en 2024 y en este flujo son ligeramente menor, para fines prácticos los números son iguales, así que no hay que calentarse con estas diferencias, ¿ya? Diferente fuera si esta cuestión fuera la mitad, pues no sé, pues 60.000, ahí ya tendríamos un problema, ahí algo está pasando. No, no es el caso, así que partimos súper bien. ¿Qué tenemos luego en el flujo de la inversión? El CAPEX disminuyendo respecto al año anterior, perfecto, gastando un poquitito menos en capital de expansión, totalmente cubierto por el flujo por la operación, así que me queda bastante flujo de caja libre, más o menos al ojo unos 50.000 millones de pesos. Fíjate cómo el año pasado invertían plata en fondos mutuos, depósitos a plazo para cuidar la caja y este año están sacando esa plata. Por eso que finalmente el flujo por la inversión queda positivo. Entonces, con los 50.000 millones de pesos que dijimos que nos quedaron de acá del flujo de caja libre rápido, que primero tendríamos que quitar los arrendamientos, ¿cierto? Que también es parte de los gastos que tienen que tener las empresas para hacer funcionar. Ya tendríamos 46.000, no 50.000. Hicieron con eso. Casi todo se les fue a dividendo, fíjate acá. De hecho, fíjate, pidieron deuda nueva, 40.000 millones de pesos, pero pagaron mucho más, 97.000, y ahí ya quedó con flujos negativos, seguramente viene de la caja del año anterior. Toda esta plata que rescataron aquí, que habían guardado el año anterior, ahora sí la ocuparon, por ejemplo, para hacer este pago de préstamo, o amortizar bastante de eso. Oye, súper bien este estado de flujo anualizado, me gustó, haciendo lo que se tiene que hacer, ganando buenas lucas, invirtiendo en el CAPEX para mantener tu negocio, rescatando la platita que tengo guardado, pagando más deuda de lo que pido, de la nueva, pagando una buena cantidad de dividendos, arrendamientos más o menos bajitos, los intereses que no se me disparan y que debido a que bajé la deuda, para los siguientes ejercicios esta salida de intereses debería bajar. Súper bien, y fíjate más encima al final del día, la posición de caja bastante buena. No, me gustaron los resultados del Embonor, creo que este cuarto trimestre vino a arreglar los pésimos trimestres que fueron el segundo y el tercero. Esa es la importancia de ir viendo los resultados trimestrales para detectar finalmente cuándo son problemas temporales de problemas estructurales definitivos. Ya un tercer trimestre con resultados malos hubiese sido una red flag, una alerta ahí con Embonor, pero aquí se puso al día la verdad. Así que la prueba de fuego ya va a ser los siguientes trimestres para ver de qué lado se va a decantar. ¿Va a seguir en esta línea de buenos resultados o va a volver a los tropezones de los trimestres anteriores? Si nos vamos a ver la valoración rápida de la Embonor, esta está bastante atrasada respecto, o no sé si atrasada, pero bastante desacoplada o diferente de lo que ha hecho la Andina y la CCU, y tiene una razón simple. La Andina y la CCU son más grandotas, han mostrado un poquito más de robustez, un poquito más sólidas, no han mostrado las debilidades que ha demostrado Embonor. Si eso fuera temporal, es totalmente comprensible que el mercado le pague un múltiplo menor a la Embonor. Antiguamente ya lo veíamos, no les puedo mostrar los gráficos porque entraría en la comparación y no puedo, pero antiguamente los resultados eran parejitos y los múltiplos por ende eran parejitos. ¿Será que el mercado se entusiasma con este cuarto trimestre y la empieza a emparejar arriba, o va a ser cauto y la va a mantener un poquitito más castigada, la va a separar de lo que son las valoraciones de la Andina y la CCU? No lo sabemos. Ahí va a depender de la apuesta de cada uno que crea si es conveniente o no el Embonor. Eso el tiempo nos lo va a decir y va a depender del Embonor.
que siga con los buenos resultados. Entonces actualmente los datos no están todavía actualizados en TIKR, están 11, calculémonos manual mejor para que vean la diferencia. 1285, que al mercado le gustó los resultados del Embonor, dividido en 145, un ratio PER de 8,8 veces. Y aquí estamos viendo el histórico del Embonor, la verdad. Se fijan como no está actualizado ni el valor del precio ni los últimos resultados, que el ratio PER que me sale de 11 veces va a bajar a 8,8. Y viendo el historial del Chile caro, del Chile barato, del Chile estable, del Chile con pandemia, del Chile, todos los chiles que estamos viendo aquí en el gráfico de valoración, ¿cuál creen ustedes que es el ratio justo para el Embonor? ¿El mismo ratio que la Andina? Me parece que todavía no se puede merecer ese nivel debido a los tropezones de los últimos trimestres. Similar a los de la SSU, no lo sé, es mucho más chica el Embonor. Ahí tienen que ustedes hacer las conjeturas y llegar a un múltiplo que estimen razonable. Así que muy buenos resultados del Embonor al fin. Esperemos que sean sostenidos en el tiempo. Seguimos avanzando y llega el turno de Copec, que ya vimos hace un par de semanas los resultados de CMPC. Sabíamos más o menos que le fue mejor por el tema de la celulosa, pero recordemos que Copec no solamente es celulosa. Y aquí es aconsejable, más que ir a ver el análisis razonado, que es bastante feito, la última hoja finalmente es la única que nos sirve, yo les recomiendo ir a la página de Copec, a la página del Investor Relations, porque vamos a encontrar la misma presentación, mucho más bonita, con mucho más colores, mucho más amigable. Partiendo por el hecho que nos da un muy buen resumen, ya sea año a año o trimestre a trimestre, que es lo que siempre lo vemos, incluso tenemos trimestres consecutivos. Entonces ya sabéis que este trimestre ganó 191 millones de dólares, mejor que el comparable anterior, 166, debido al mejor resultado forestal. Ya sabemos, Arauco, la celulosa. Y ya te está diciendo que hubo una caída en el sector de energía, la parte de Copec. Eso sí lo vemos en la parte trimestral, ya no hacemos la idea de más o menos cómo le fue. Y si lo vemos anualizado, aquí lo estamos viendo, dice que tanto el forestal como la parte de energía le sumó. Ya, entonces a grandes rasgos ya sabemos cómo le fue a Copec, qué partes fueron las sólidas y cuáles no. Luego hay unas cosas que voy a retomar acá. Aquí lo principal con Copec, para los que estén perdidos, para ver cuál es la estructura de esta empresa, es este cuadrito que estamos viendo acá. Y fíjate como Arauco es la que pesa más dentro de Copec, también la propia Copec, ¿cierto? Con las diferentes filiales de energía, que también podríamos sumar a Abastible. Y otras participaciones como Metrogas o parte de una minera incluso, y una parte de pesca. Si tú te pones a leer esta presentación vas a encontrar todos los hechos destacados. Por ejemplo, que hicieron una compra en Abastible en Portugal, que se están expandiendo hacia ese negocio, y un montón de otras cosas que no les voy a dar la lata de leer, lo tienen que hacer ustedes si es que están interesados en Copec. Entonces yo les recomiendo mucho ver este reporte, este informe, porque está muy bien explicado. Por ejemplo, el EBITDA, la utilidad trimestral, que es lo mismo que yo les muestro en TIKR, por ejemplo. Fíjate esta tendencia más de largo plazo hacia la baja, la utilidad trimestre a trimestre que está repuntando, que era un poco lo que leíamos, y viendo este gráfico ya cachamos que fue el trimestre más flojo de los 4 de 2024. Aquí tú puedes hacer múltiples lecturas, la verdad. Lo que les quería mostrar, no en este en particular, porque aquí estamos hablando de Levita no me gusta mucho, es que ya sabéis más o menos cuánto ganó cada una de las áreas, y en base a eso tú dimensionas el peso que tiene dentro de toda Copec. Por ejemplo, si el total es 644 y ves que la forestal es 400, ya sabéis que más o menos la celulosa Arauco te pesa 2/3 en todo el negocio de Copec. Por lo demás, si siguen avanzando, les va dando la explicación por cada una de las líneas de negocio: Arauco, Copec, Abastible, etcétera, etcétera. Fíjate como mientras busco la información que les quiero mostrar, pasamos por un gráfico de deuda financiera neta EBITDA, ya la tenemos en 2,6 veces, muy promedio con el histórico. 2020 subió mucho, donde bajó las utilidades por la pandemia. 2023 la misma historia, bajó mucho la utilidad, por eso se dispara el ratio. Pero ya 2022 y ahora 2024 llegando a ratios más normales. Y este es el cuadrito que les quería mostrar. Fíjate como aquí está Arauco, Copec, Abastible, y lo tenemos aquí en donde está ganancias del periodo. Este nos permite dimensionar aún mejor el tema de cuánto pesan las diferentes áreas, a pesar de que aquí ya tenemos elementos como los otros, que incluye empresas más chicas, empresas Copec, que sería como la matriz. En el fondo son los ajustes de consolidación, que eso yo lo he explicado en otros videos, pero básicamente tiene que ver como que Arauco, Copec, Abastible comparten mismos costos, principalmente de la parte directiva, quizás también comparten edificios, qué sé yo, que se van anotando en cada una de las diferentes líneas de negocio, pero es que después tengo que normalizar. Por ejemplo, el sueldo del gerente general de Copec, me imagino que está anotado alguna parte en Arauco, una parte en Copec, una parte en Abastible, ¿cierto?
¿cierto? Entonces hay que borrar ese dato repetido y eso se hace acá, en los otros, en las normalizaciones, los ajustes de consolidación. Pero al margen de estos ajustes que tenemos acá, números más, números menos, llegáis más o menos las mismas proporciones que Arauco y Copec en sí, Energías Copec, digamos, la distribución de combustible, tienen el peso más o menos similar, son las partes que más importan. Eso en cuanto al 2024, fijémonos en los números, 476.000 y 388.000, Arauco, Copec respectivamente, que son las que pesan más. Fíjate en los números de esas mismas empresas para el 2023, Arauco estaba con números rojos, Copec más o menos un poquito más parejita, disminuyendo el 2024 respecto al 2023, donde había ganado un poquitito más. Y ahí ya están las diferentes líneas de negocio que tienen que ver ustedes. Entonces, viendo estos números rápidamente ya entendemos, ahora hay que leer el razonado para entenderlo mejor, Copec disminuyendo pero parejita. Abastible también creció marginalmente. Sonacol, no tengo idea qué es Sonacol, pero de energía creciendo marginalmente. Y Gemar, que es la parte que espera que está con pérdida, y el año pasado estaba con una pequeña ganancia. Y ya principalmente aquí el número de la celulosa Arauco, que estaba con pérdida, y ahora este año está con una muy buena ganancia. Perfecto, ya entendemos bien más o menos cómo le fue a cada una de sus líneas de negocio. Con eso ya tenemos un poquito más de claridad en general cuando veamos el número final, que claro, fíjate cómo la utilidad prácticamente se triplicó, de 400.000 casi a 1.166 millones de dólares. Y con lo que acabamos de ver seguramente ya entendiste la explicación. Se recuperó la celulosa, que el año pasado, el 2023 fue horrible, y el 2024 se recuperó, más lo que suma las diferentes líneas de negocio. Con eso ya le sacaste la foto, Copec. Y aquí tenía el número llevado a dólares por acción, que es un poco confuso, así que vamos a ver los números netos. Estos números de acá, ¿son harto o poco? 1.166 millones de dólares. Mejor que el 2023, que fueron 350, poquito menos que el 2022, harto lejos del 2021, que fue su mejor año, y parejito con el 2018. Como podrán ver aquí, la ciclicidad en su máxima expresión. La celulosa, la energía, también es un poquito cíclico, a pesar de que el negocio, si bien no es del petróleo en sí, sino que de la distribución, eso es más estable. La celulosa aquí se nota el efecto, pues cómo tenía años buenos y cómo tenía años malos, y que el próximo año anda a saber tú cuál va a ser el precio de la celulosa y por ende cuál va a ser la utilidad de Copec. Y si lo vemos trimestral, ganó 191. Y en efecto fue el mes más bajo del año, mejor que los del 2022, también lejos del 2021. Aquí no podía ser una correlación de que fue bueno, fue malo, fue normalito, fue parejito, porque como te digo, tenéis la ciclicidad del commodity que hay detrás. Tienes que tener claro que vas a tener trimestres y años muy buenos, otros parejitos y otros malitos. Y la predicción de eso es bien difícil, la verdad. Entonces, más que leer los estados de resultados consolidados, que claramente sirven para entender bien, aquí tenéis que irte al detalle. Aquí no te podéis quedar con la mirada simple al ser Copec finalmente un holding. Esto es como Quiñenco, no te podéis quedar con los números de Quiñenco, tenéis que ir a leer el Banco Chile, Vapores, CCU, Nexami, SM-SAN, que son más chiquititas. Teniendo claro cómo le va a tus filiales, vaya a cachar bien cómo le va a la empresa matriz. Entonces ya sabes que la ganancia bruta creció donde le fue mejor a tu filial, en este caso Arauco, lo leíamos en el razonado. De hecho, claro, se te expandió aquí el margen, pero fíjate, vendió menos, solo que le costó aún más barato. Ahí hay que ver los detalles, la verdad, como les digo. Costos de distribución subiendo un poquito, gastos de administración está muy buena, bajando harto, y en esta crecida en la venta se te mantiene aquí en el resultado operacional. Otros gastos por función disminuyendo, súper bien. Otros gastos también aumentando, mejor aún, costos financieros bajando, a pesar de que no dejan de ser hartos, 620 millones de dólares en 1.600. Casi se te va un tercio en pago de intereses de lo que gana, lo que genera el negocio. Ingresos financieros bajando, que también te ayudan un poquitito. Y ajustes contables que este año le pegan menos que el año pasado, fíjense acá. Y ajustes por moneda extranjera que también no deja de aportarle la revalorización de sus monedas. Entonces aquí tenía efectos del negocio, efectos contables, efectos de mejor manejo de costos operacionales. Todo eso te sumó finalmente para que te crecieran estos números y que luego del correspondiente pago de impuestos que estamos viendo acá llega ya esta utilidad final, que es la que veíamos delante en el gráfico. Como saben, Copec, al ser un holding, necesariamente hay que analizar mucho las diferentes líneas de negocio, las que estamos viendo acá, análisis que ya no les puedo compartir, así que los invito finalmente a leer, tratar de entender estas diferentes líneas de negocio, entender que esta cuestión es un commodity, que más que ver un múltiplo de valoración, que le vamos a echar una mirada rápida, pero que no sirve mucho, porque le insisto, ¿qué va a ser mañana el precio de la celulosa? Es muy difícil de predecir ese commodity en particular. Y aquí estamos viendo el Enterprise Value EBITDA, que es un múltiplo un poquitito más estable, porque el ratio PER con la utilidad, con años ganando, perdiendo, vaya a tener una montaña rusa. Aquí lo podéis ver como que está en la parte baja del ciclo, pero te insisto, ¿qué va a ser la celulosa el próximo año, el próximo trimestre? ¿Va a subir, va a bajar? ¿Me va a aumentar mucho el EBITDA? ¿Me lo va a bajar? Si viene una bajada en el EBITDA, el múltiplo se me va para arriba. No lo sé, aquí más que ver un múltiplo
ver la utilidad tenéis que entender mucho las diferentes líneas de negocio. No es un holding fácil Copec, la verdad, al tener tantos commodities dentro de ella. Así que, ¿qué les puedo decir de Copec? Buen resultado si lo comparo con el año pasado, un resultado anualizado acercándose a los mejores años sin ser el mejor, y con lamentablemente el factor incertidumbre para los siguientes años que no sabéis, pues, va a ser cercano hasta el 2024, cercano hasta el 2023, la va a romper como el 2021, no tenemos idea. Vámonos con la penúltima, vámonos con Sokicom, que ojo, no es lo mismo que SQM cuando me preguntan por el logo, el que es azulito es SQM, el que es verde completo es Sokicom. Como siempre tenemos el número anualizado, no lo tenemos trimestralmente, en el razonado tampoco está así, y está ganando ligeramente un poquitito menos que el año anterior. Ahora, yo no me recuerdo cuál de todos estos trimestres fue el más flojo, lo vamos a ver en TIKR, pero primero tenemos que ver cuánto ganó en este trimestre. Y como siempre, vámonos a la calculadora, 8,799 millones de dólares que ganó en 12 meses, menos los 4,98 que tenía ganado a 9 meses en el reporte anterior. Tenemos que este trimestre ganó 3,8 millones de dólares. Ahora sí vamos a ver si es mucho o es poco. Y aquí estamos viendo la data en TIKR. Vemos como el primer y el segundo trimestre fueron los que fueron flojos. El tercero ya se anduvo recuperando al histórico de los últimos años. Este cuarto trimestre también fue bueno, fue sólido, muy cercano a lo que ganó en 2022, la parte de 2023. Por lo tanto, el número anualizado quizás está un poquito lejos del 2021-2022, pero entendiendo que tuvo dos trimestres bien flojitos, el número que sacó finalmente, casi 8,8 millones de dólares, no es para nada despreciable. Aquí estamos viendo la data anualizada. Fíjate el 2021-2022, le fue espectacular. Fíjate el del 2016 al 2020, como mucho ganó 6-7 millones de dólares, por lo tanto ahora menos que el 2023, pero ganando más que sus años, 8,8. No es malo, la verdad, sobre todo entendiendo que aquí tenemos un commodity un poquito exótico, que son los fertilizantes que estamos viendo aquí a continuación, cada uno con su naturaleza. No soy experto en estos commodities, la verdad, no sé de qué depende tanto su aumento de la demanda o de la oferta que finalmente altere estos precios. Aquí hay que estudiar un poquitito más. Lo cierto es que con el dato anualizado vendí un poquitito menos, insisto, por los dos primeros trimestres. Gastos de administración, fíjate, súper bien bajándolo, y el resto de los ítems prácticamente se mantiene. Ingresos financieros sacó prácticamente la misma cantidad. Sokicom no tiene deuda, le afectó ligeramente las diferencias de cambio igualmente que el año pasado. Ganó un poquitito menos y pagó un poquitito más de impuestos. No sé si nos valga la pena calentarse en la cabeza con tan poca variación. Te fijáis, pagó cerca del 27%, así que también los números, pues, no hay mucho más que decir de Sokicom. Si es una empresa parejita, estable, es tan simple que los estados de flujo son muy similares. Si nos vamos al estado de flujo, quedémonos con estos números aquí en la ganancia operacional, y nos vamos ahora luego a los flujos por la operación, sí, te bajó bastante. Recuérdense que en el estado de resultado aquí teníamos 13 aprox y aquí también teníamos como 11. Puede ser que hayan vendido y esté el saldo en el estado de resultados como cuentas por pagar, por eso no se ha traducido todavía a flujo. Igual si uno se pone a ver los estados de flujo de años anteriores, los flujos operativos eran mucho mayores, la verdad, ¿eh? Requiere quizás verlo esto con más calma. Lo cierto es que todo este flujo operativo prácticamente no tiene contraposición en la parte de la inversión. Sokicom prácticamente mantiene el negocio, por eso que el CAPEX aquí es tan bajito. CAPEX de mantención, no de expansión. Unos poquitos pagos de arrendamiento y el resto todo a dividendo. Y la posición de caja la misma que el año pasado, lo que implica que lo más probable es que te pague un dividendo muy parecido a lo que paga históricamente. Que si vemos aquí el gráfico, prácticamente utilidad que recibe, que la transforma en dividendos. Y los gráficos son exactamente lo mismo. Aquí le vamos a poner un poquito más de ceros para que vean. Salvo el 2020, donde distribuyó un poquitito más, seguramente sacó plata que tenía retenida, utilidad retenida. Por lo tanto, lo que haya ganado lo va a repartir en dividendos. Es la política que tiene Sokicom, y lo que es la valoración funciona muy bien por ratio PER Sokicom. Fíjate como del 2010 al 2017 el mercado pagó entre 10 veces, 4 veces en 2015, 10 veces de nuevo, 18 cuando se entusiasmó un poquitito, del 2019 al 2025 no más 10 veces, en el Chile barato de la pandemia 4 veces, y hoy en día la tienen nuevamente en 10 veces. Yo creo que con esto más claro echarle agua con Sokicom. No mucho más que decir, si esta empresa es tan simplecita que en 5 minutos se terminan de leer los estados de resultados y se digieren bastante bien. Y terminamos este video con la AFP regalona de muchos, AFP Habitat. Y cómo no va a ser la regalona si es de las
poca empresa que te está reportando el trimestral, que no tenemos que andar haciendo sumas, restas, medias raras. Oye, ganó 22 pesos por acción en el trimestre. Recuerden que Habitat tiene como 1 millón o 1.000 millones de acciones, entonces es muy fácil hacer la división. Ganó 22.000 millones de pesos, por lo tanto ganó 22 pesos por acción. Es muy simplecita. 140 en el año, más que el 2023, si comparamos el trimestre, mucho más flojo, pero aquí la AFP también la hemos leído hartas veces, ya entendemos la naturaleza de esos números, y aquí tiene mucha influencia este ítem de acá, la rentabilidad del encaje, que ya estamos viendo números negativos. Pero antes de hacerle cirugía a estos números, 22 pesos por acción, ¿es harto o es poco? ¿Se escapa o no se escapa del histórico? Bueno, y aquí lo estamos viendo en TIKR. Si te fijáis, está más o menos en el promedio. Hay veces que te gana 12, 21, 18, la parte baja, y hay veces que te gana 30, 37, 40, 53, incluso el trimestre anterior. Si tú limpiaras esto de la rentabilidad del encaje, te darías cuenta que es una rentabilidad que va subiendo todos los trimestres ligeramente, pero va subiendo y muy parejita. Ahí les toca hacer a ustedes la pega manual para que vean. De hecho, podemos visualizarlo si quieren. Lo vamos a ver por el tema de las ventas. Aquí lo estamos viendo, ingresos por comisión. Fíjate aquí, este bajón que tenemos el 2021 fue cuando se separó de AISA. De ahí en adelante, lo que les acabo de decir, un crecimiento parejito, sostenido en el tiempo, no un gran crecimiento, pero es lo que sé. Las comisiones crecen al ritmo de los sueldos aproximadamente. Por lo tanto, aquí les voy a explicar lo mismo que les he explicado en los últimos resultados trimestrales de Habitat, que yo creo que ya más o menos la mayoría entendió los conceptos. Vamos por partes. Ingreso más por comisión, es verdad. El año pasado tuvo un muy buen ingreso por rentabilidad del encaje positivo y este año negativo. Si lo vemos anualizado, el 2024 fue ligeramente mayor que el 2023. Eso me explica principalmente por qué creció esto aquí la utilidad por acción. El resto de ítems, gastos de personal creciendo más o menos un 10%, un poquitito mucho creo yo, más que la inflación. Lo mismo si vemos el dato anualizado. Depreciación y amortización también creciendo bastante, pero no deja de ser un ítem contable que no es salida de caja. Gastos de la operación, cierto que se mantienen siempre en el trimestre o anualmente, no te varía mucho. Gastos propios de la AFP. Costos financieros, que empezó a disminuir el pago de intereses de la deuda. Estaba viendo el balance, si bien renovó la deuda en 2023, parece que la renovó a menores tasas, porque tenemos una bajada de intereses. Ganancia en alguna inversión ahí por método de la participación más chiquitita, número 12, si quisiéramos saber cuál es, también muy parejita en el año, en el trimestre, y el resto de ítems contables que no me afecta mucho, no me cambia mucho el panorama. Si lo principal acá, esos todos son los ítems. Por lo tanto, lo que siempre, el mismo ejercicio que le hago todos los trimestres, veamos cuánto es la utilidad antes de impuestos, limpiando este efecto de la rentabilidad del encaje, para ver finalmente cómo le fue a AFP Habitat netamente por el negocio. ¿Por qué antes de impuesto y no después de impuesto? Porque yo no sé cuál es el proporcional de este impuesto que se me va por el concepto del encaje. Por eso lo tenemos que hacer antes del impuesto. Por lo tanto, el 2023, si ganó 66.9, casi le resto los 30.000 que había ganado por ingresos por comisión, tuvo una utilidad antes de impuestos, quitando el efecto del encaje, de casi 37 mil millones de pesos, creo que esto, o 37 pesos por acción. Vámonos ahora con 2024. Si ganó 30.000 antes de impuestos y le sumo la rentabilidad del encaje, porque la tenemos como pérdida en la parte de arriba, ganó 38,2 pesos en este trimestre. O sea, normalizado, la misma historia de siempre, creciendo ligeramente la utilidad. No tiene mucha más ciencia. Y si así lo mismo con el resultado anualizado, vaya a llegar a la misma conclusión. De hecho, aquí tenía una diferencia de 9.000 millones de pesos, y aquí la rentabilidad, la diferencia entre la rentabilidad y el encaje fueron más o menos 7.000. El resto seguramente viene de aquí, de los aumentos de la comisión. Y eso es todo con Habitat. No mucho más que ver, porque en el estado de flujo los números se repiten. Fíjate los ingresos por la operación, que aquí no está el efecto del encaje. El encaje está por aquí, si mal no me equivoco. Aquí en la parte de la inversión, la verdad, hay hartos movimientos que suman, que restan, pero que son propios de la naturaleza de la AFP, que tiene que estar invirtiendo, desinvirtiendo, comprando cuotas, vendiendo, ajustándolo según los fondos de inversión, que recuerden, el encaje tiene que seguir la política de inversión que define la ley. Así que no nos vamos a meter mucho aquí en la inversión. Y la financiación, esto que dice pago de préstamos, que yo pudiera haber pensado que es pago de la deuda, no de intereses, porque generalmente dice pago de intereses, un ítem diferente. Al parecer la AFP lo presentan de una forma diferente. Yo vi estos números y corresponden a pago de intereses. De hecho, si tú te fijas en estos valores, son prácticamente calcados los que dice acá los costos financieros en el estado de resultados. Y si te vaya al balance, la deuda es prácticamente la misma.
nada. Aquí está, pasó de 101 a 99, prácticamente nada. Y las AFP no han sido ajenas a la tremenda subida del IPSA. AFP Habitat está más o menos, pasó los 1030 y tanto, que con la utilidad antes de este resultado estaba en un PER de 6,2. Calculémonos ahora cómo queda AFP Habitat. 1036 dividido de los 140 que ganó, un PER de 7,4 veces. La pregunta que siempre le hago, ¿les es atractivo la AFP Habitat después de todo el tema de la ley de la reforma de pensiones, ganando lo que está ganando con todo lo que se le viene adelante a un PER de 7,4? Este es el histórico que estamos viendo de aquí para atrás. Ahí ustedes me dirán qué creen más atractivo. Tienen que verlo con las otras AFP, cómo está la valoración, y a partir de ahí, si les gusta el negocio, si lo entienden, si tienen la guata, ahí recién meterse, no solamente porque ganó lo que ganó y está esta valoración. No. Así que no sé si decirles si son buenos, si son malos los resultados de Habitat. Son los resultados de toda la vida, así que este rubro es muy predecible. Terminamos con este segundo video de esta semana del terror para mí como youtuber. Denle like ahí por esta ojera ahí que me estoy quedando todo el día atento a los resultados para traérselos fresquitos. Tan fresquitos como los que van a salir este fin de semana. Este viernes 28 reportan 2, 4, 6, 7 empresas. Seguramente el domingo les voy a traer el video de esas. Más AFP aquí tenemos. Van a ir muy en línea con lo que acabamos de ver con Habitat, ya les digo. Los bancos también tenemos los datos ya mensuales de la CMF, por lo tanto ya tenemos la foto. Maciza. Yo creo que esa va a estar interesante, ¿eh? ¿Le da vuelta o no le da vuelta a su situación? Y vamos a echar una mirada cortita quizás a Foro y a Enelam. Y ya la semana que viene vamos prendiendo los motores, vamos con las CAP que queremos saber cómo les está yendo. Vámonos con SQM. No, tenemos varias cosas interesantes para la próxima semana. Así que si les gustó el video, si les está haciendo utilidad, si están aprendiendo, chiquillos, por favor, como siempre, denle like. Hago estos videos súper rápido, con mucho esfuerzo, en especial a los miembros del canal que están apareciendo aquí. Muchas gracias, chiquillos, ahí por seguir apañándome, patrocinándome. De no ser por ustedes, me tomaría mi tiempo para sacar estos videos, pero entiendo que les gusta esta cuestión, que quieren aprender a leer estado de resultados aquí. Así que aquí estamos, pues, transmitiéndoles el conocimiento a modo de agradecimiento, chiquillos. De verdad, todos los videos les digo esto mismo, pero de verdad, muchas gracias. Aprecio mucho que me estén ahí patrocinándome, manteniendo el apoyo para que sigamos con este canal, al menos de esta forma, hasta que logre la certificación, que esperemos salga en 2025. En la medida que tenga copucha, ahí les voy a ir soltando algunos datitos. Así que como siempre, chiquillos, gracias. Ya nomás, me voy a descansar para tener energía para el último video de esta semana. Espero que las empresas de su interés estén reportando buenos resultados, que su cartera esté siendo forradora, y nos estamos viendo en el siguiente video. Cuídense todos, que estén bien. Chao.